Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial. Aquí en esta oportunidad quiero tratar los elementos secundarios del triángulo. Específicamente vamos a hablar de la altura, de la bisectriz y la transversal de gravedad, que suelen confundirse unos con otros, así que ahora vamos a ver bien cuáles son sus definiciones y cómo eh, podemos anotar esto en la figura, porque recuerda que en los problemas de geometría lo esencial es que nosotros pasemos los datos a la figura, o sea que en la figura queden representados de forma gráfica. Bien, vamos con el primero, perdón, no, aquí están todos, ¿cierto? La altura la he dibujado en color amarillo, la bisectriz color verde y la transversal de gravedad en color naranjo. Bueno, vamos a ver cómo se definen cada una de ellas. La altura que en este caso la hemos llamado CD, y también se puede anotar o denotar como H sub C, eh, se define como, ¿cierto?, el segmento que es perpendicular al lado B. ¿Ya? El punto D se llama el pie de la altura. Eh, Pueden ver que el punto D no es para nada el punto medio del lado B. Esa no es la definición de altura. La altura no tiene por qué llegar al punto medio, ¿verdad? Eh, Tampoco la altura tiene por qué dividir el ángulo que está en el vértice C en dos partes iguales. Creo que se ve en la figura. Voy a mostrar un poquito, ¿cierto?, que el ángulo que yo formo con A, C y D, ese ángulo, se ve bastante menor, más chico que el ángulo que se forma con D, C, B, ¿verdad? Por aquí abajito me voy. Y entonces la definición de altura es que es perpendicular al lado B. Eso entonces se anota y se grafica de la siguiente manera. Eso es lo que vamos a hacer en un ejercicio. Bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la bisectriz. Aquí es la bisectriz del ángulo que está en el vértice C, la hemos denotado CE, corresponde a B sub C, esa es su notación. Y lo que hace la bisectriz es, por definición, ¿verdad?, es dividir el ángulo en dos partes iguales. Aquí sí que el ángulo C queda en dos partes iguales. Fíjense también que aquí para nada el punto E tiene que ser el punto medio, no es, se ve claramente que no es el punto medio. Y tampoco la bisectriz corta en ángulo recto al lado B, eso es lo que hace la altura. Bien, y esas son las cosas que generalmente se confunden cuando a mí me dan los datos en un ejercicio de geometría. Por eso lo estamos aclarando. Eh, ¿Cómo se anota entonces la figura? Bueno, como lo que la bisectriz realmente hace y se define, que es dividir el ángulo en dos partes iguales. Aquí vemos que, vamos a meter el cursor de nuevo, que el ángulo ACE es igual al ángulo ECB. Bueno, lo hemos tratado eh, de dibujar lo más exacto posible, pero si recuerden que la figura no manda, lo que manda son los datos, así que si el dibujo me dice que eso es bisectriz, yo tengo que marcar esas dos rayitas en esos ángulos, o esas rayitas en esos ángulos, significa que son iguales. Bien, vamos al siguiente, que es la transversal de gravedad, que hemos llamado CF, y es igual a T sub C. Y la definición de transversal de gravedad en este caso sí corresponde a el segmento que une el vértice C con el punto medio del lado AB. Eh, por, por tanto, el punto F es el punto medio del lado AB. Esa es su definición. Entonces lo podemos graficar marcando, ¿cierto?, que el lado AF y el lado FB son, o el segmento AF, mejor dicho, y el segmento FB son iguales, marcando su rayita. Y esa es la definición de transversal de gravedad. La transversal de gravedad, por definición, llega al punto medio. Eh, Se fijan también que no se ve que es la bisectriz del ángulo que está en C, ni mucho menos que llegue en forma perpendicular al lado AB. Bien, bueno, vamos a ver todas juntas ahora. Ahí tenemos la altura que llega al punto D, la bisectriz que llegó al punto E, ¿cierto? Tienen dos ángulos iguales, y la transversal de gravedad que llega al punto medio del lado AB. Por eso hemos puesto dos
¿cierto? Cotas donde se muestra que AF corresponde a la misma distancia que FB. Bueno, espero que te haya quedado claro por definición cada uno de estos elementos secundarios es y lo que hace por definición. La altura llega, ¿cierto? Si tenemos este que es la base, la altura llega en un ángulo recto, ¿cierto? En forma perpendicular. Si esta es la base, la bisectriz divide que este ángulo en dos ángulos iguales. Y si esta es la base, la transversalidad llega a este punto medio de todo este lado. Esa es la definición transversal de gravedad. Bueno, espero que hayas aclarado cuáles son las diferencias entre estas y en el siguiente video veremos que existen casos, dependiendo de el tipo de triángulo que se nos está dando, en que estos elementos secundarios coinciden, ¿cierto? Vamos a ver el caso especial del triángulo isósceles y el caso especial del triángulo equilátero. Bueno, me despido, espero que te haya servido mucho y sigue estos videos y sigue la cuenta. Eso, chao.